Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, ¿cuántos dicen amén? 5 nomás. Pues si vosotros siendo malos, qué dura palabra, ¿cierto? Sabéis dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quiénes? A los que le pidan. Así que esta palabra es poderosa. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Hoy venimos a abordar un tema muy importante, muy desafiante, un recurso de gracia que nos has dado, Señor, que con vergüenza, con tristeza, con dolor tenemos que reconocer que no lo estamos usando como deberíamos hacerlo. Quizás, Señor, si la iglesia vuelve a las rodillas, si las familias vuelven a confiar en ti, a orar a ti de madrugada, a orar a ti antes de cualquier cosa, seguramente cambiarían tantas realidades tristes que afectan al pueblo de Dios. Porque tenemos que reconocer que tu iglesia, Señor, en el mundo es una colcha de remiendos, tan lejos de la verdad, siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres, persiguiendo, Señor, cosas que tú no has mandado a perseguir. Hoy oramos una vez más y clamamos y deseamos volver a esos principios de la palabra, a humillarnos delante de ti. Un día le dijiste a los antiguos: si mi pueblo se humilla y claman, yo responderé, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántas veces, Señor, nos has llamado al clamor, a la oración? Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. Venid a mí todos, dice el Señor. Esa invitación hermosa está ahí, sigue vigente. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues prepárese, hermano, en esta mañana para una palabra que seguramente va a tocar su corazón. Título del mensaje: la oración, un recurso de gracia poco usado por el pueblo de Dios. Y preparando este mensaje, créame que me quebranté muchísimo y sentí que un gran desafío, y espero que Dios nos ayude en esta mañana. La oración, un recurso de gracia poco usado por el pueblo de Dios. La oración, siendo un recurso tan valioso, tan poderoso, podríamos decir que es poco usado por algunos creyentes. Para unos es deficiente, para otros incluso inexistente. Es decir, que muchos cristianos no oran, no tienen comunión con Dios, y esto es tan triste. Este estado es un estado de la mayoría de la iglesia. Ahora les voy a decir más adelante por qué. Ahora, pero el motivo de este mensaje no es provocar en ustedes culpabilidad de ninguna manera, sino más bien traer o despertar un profundo deseo por tener comunión con el Señor. ¿Y cuántos dirían amén a eso? Si la palabra me reta a buscar al Señor, me desafía, vale la pena. No se trata de hacernos sentir mal: uy, sí, yo no oro, yo soy de esos que no oran. No, se trata de que usted pueda despertar, pueda aceptar la realidad y comenzar a hacer algo. ¿Qué es lo que hay que empezar? A orar. ¿Cómo hacerlo? Lo miraremos un poquito más adelante. ¿Por qué sabemos que la oración es por qué sabemos que la oración es la única solución a los múltiples problemas de los cristianos? ¿Por qué lo sabemos? Nosotros llevamos un poquito más en mi caso, casi 40 años de ministerio, 42 años de haber conocido a Jesús, y he estudiado la palabra y la historia de la iglesia en general,
Y hemos visto, y en lo que hemos entendido, lo que hemos estudiado un poquito, las grandes intervenciones de Dios en diferentes tiempos, los grandes avivamientos que ha experimentado la tierra, como en la época de los Wesley en Inglaterra, y otros muchos que nosotros conocemos, que fueron muy sonados, como el caso de Amolonga, Guatemala, algunos en el África, lugar donde había desolación, muerte, angustia o sociedad destruida, generaciones perdidas. El caso de Inglaterra, Inglaterra estaba yendo a la miseria, a la pobreza por causa del alcohol. Los borrachos se amanecían en las calles, pero de repente hubo un hombre que empezó a clamar, Juan Wesley, y empezaron una oración, un movimiento de oración, y se fueron uniendo otros, y Dios empezó a hacer algo, porque siempre que alguien clama, Dios responde. Cuando alguien comienza a hacer eso, no puede seguir pasando, y se une con otro y empiezan a orar de madrugada. En algunos lugares se escondían para orar, se metían en las montañas, en los ríos, donde no los escucharan. En la China comunista, toda la historia que hay en la China comunista con Hudson Taylor, todos esos libros me los leí, todo aquello que Dios hizo, que despertó, pero todo comenzó con alguien que empezó a orar, luego se unió otro y se unieron otros y empezaron a orar, a clamar. Y algo pasó, porque cuando oramos, los cielos se abren. Y yo creo que llega el momento de volver a estas buenas costumbres. Pero recientemente se han hecho estudios sobre el tema de la oración en la iglesia, en todo el mundo. Y arrojan resultados muy, muy tristes, muy lamentables. Se cree que la teología acerca de la oración prácticamente ha desaparecido de los púlpitos, que los libros que enseñaban o se leían, los tratados, todo lo que está escrito acerca de cómo orar, la comunión con Dios, todo pasó a un segundo plano. Casi no se habla, no se consulta, están archivados esos libros, y eso es lamentable. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con todo eso? Algo anda muy mal. La iglesia no ora, la conclusión es que la iglesia no ora. Pero, ¿qué ha causado la pérdida de interés por la oración? Nos preguntamos, ¿qué ha pasado? Pues en primer lugar, orar no es fácil. Orar no es fácil, no es algo que hacemos de una manera natural. Nos cuesta, porque en nuestra carne hay una batalla. Recuerde que tenemos naturaleza humana y naturaleza divina. No somos divinos, pero hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. El Espíritu de Dios vino a morar en nosotros y el Espíritu quiere orar al Señor, pero también reconocemos la otra realidad, es que seguimos siendo carne. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y nuestra carne no le gusta orar. ¿Qué le gusta a nuestra carne? Dormir. A mi carne no le gusta ayunar. ¿Qué le gusta a mi carne? Comer. Dígale al que está al lado, comer. Como decía Calimeño, ay, tan bueno que es comer. No nos gusta. Y entonces es la batalla. Orar no es fácil, no es algo que hacemos naturalmente, que debería hacerlo, ¿cierto? A menos que tengamos grandes problemas, ahí sí oramos. Tenemos que reconocer que las motivaciones para orar son cuando hay grandes problemas. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, en la Biblia nos muestra que cuando sufrieron persecución o vino hambruna por causa de las sequías o alguna cosa así similar, entonces la gente buscó a Dios con intensidad y con sinceridad. Yo recuerdo que cuando Jonás proclamó su mensaje en Nínive, diciendo que era un rey impío e inconverso, podríamos decir, convocó toda la gente, puso a ayunar hasta los animales, porque Jonás llegó y dijo, de aquí a 40 días esta ciudad será destruida. Y ese señor creyó que era verdad, que Jonás no estaba cañando, y convocó un ayuno y dijo que a los animales no se les diera comida, y a los niños, los de pecho tampoco, no le den el pecho al niño por 3 días.
No me imagino a David 3 días sin comer, sin que la mamá lo pegue ahí. No me imagino a Martín, que tiene 2 años sin tetero, sin comida. Usted puede imaginar, ¿qué se puede imaginar usted? Un lamento. No se imagina a los adolescentes, ¿no? A la 1 de la tarde, con hambre. No hay nada. Faltan 2 días nomás. No hay comida. Y dice que Dios entonces no destruyó a Nínive. Dios respondió. Y aunque era un impío, pero se humilló y buscó de alguna manera, Dios siempre responde. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Gracias a Jesús. Hay otra dificultad por la cual no oramos, es porque hoy como sociedad hemos resuelto muchos de los problemas que sociedades antiguas no tenían resuelto, como las enfermedades, como la carencia de medicinas, de antibióticos. Antiguamente la gente, cuando se enfermaba, los que tenían fe corrían a Dios y oraban y buscaban, oraban y dependían de un milagro de Dios o se morían. Y yo alcanzo a recordar que tuvimos una época, el próximo año, con el favor de Dios, si Él nos permite, cumplimos 40 años de casados con mi esposa, que eso es todo un acontecimiento. Vamos a recibir condecoraciones, placas, medallas, esfuerzo al mérito y todo eso. Héroes. 40 años no los vive cualquiera juntos, ¿no? Pero recién comenzó, premio a la resistencia, muy bien, hermana, a la perseverancia, a la tolerancia. Y recuerdo criando a Yerly, llegamos a la iglesia a pastorear y nos pasó como cuando vinimos. Ahorita estamos en una época que nos sirve de oficina cualquier mata, debajo del guayao, debajo, mientras no esté lloviendo, en un salón. Y nosotros llegamos a la iglesia y en 2 salones de escuela dominical, en uno pusimos la camita, las cosas, chifonier que teníamos, no teníamos mucho tampoco, esa era la ventaja, estábamos recién casados. Los recién casados tienen un colchón. Bueno, en mi época, no, los de ahora tienen ya carro y todo eso, pero en mi época teníamos una camita, un colchón, un chifonier, una grabadora de 2 parlantes, una guitarra que no le faltaba a mi esposa y no más. Y ahí fuimos comprando cosas y en otro salón armamos la cocina, era frío, era oscuro, era en un primer piso, en Funza. En ese tiempo era 5, 10 grados, 7 grados el clima en el día, oscuro. La niña se nos enfermó, no teníamos plata, no teníamos seguro, no teníamos cómo llevarla al médico. Y recuerdo que mi esposa le daba una agüita y como se la tomaba, la expulsaba. Y mi esposa una noche, una madrugada, sin consultar conmigo, oró al Señor y le dijo: Señor, sánala o llévatela. Yo no quiero ver más sufrir a mi hija. Yo me había dormido un rato y cuando desperté mi hija estaba sana, estaba recibiendo comidita, estaba otra vez. Dios respondió la oración, pero mi esposa fue muy atrevida porque le pidió 2 cosas a Dios: sánala o llévatela. Y Dios no se la llevó, la sanó. Y ahí está la negra, cumplió 38 años hace la semana pasada. Dios es bueno, amén. Entonces, orar vale la pena. Pero como hoy tenemos resueltas nuestros problemas, entonces ya no buscamos a Dios. Hoy nos enfermamos y Dios nos llamamos: Señor, estoy enfermo. Si nos llamamos al doctor, y cada uno tenemos un doctor amigo, y tenemos doctores en la iglesia y abusamos de ellos. Ay, ¿qué será? ¿Qué me puede recetar para tal cosa? ¿Sí? Pero no le pedimos la cuenta de Nequi ni la cuenta para pagarle la consulta, ¿sí? Formúleme, doctora. Doctor, formúleme. Y ya Dios no oye nuestra voz, la oye el médico. Y el médico nos dice: vea, esto es, y vamos y compramos los medicamentos y ni siquiera agradecemos porque los pudimos comprar, no dimos gracias a Dios. A veces tampoco ni al médico le damos gracias. Doctor, el doctor nos llama: ¿cómo le fue? Sí, doctor, ya estoy sano, estoy bien. Qué bueno. El doctor diría: qué desgraciado, tan desagradecido. Ni me dio gracias siquiera.
No, pero para eso le pagué sus 20,000 de consulta. Y a veces alegamos, tan caros estos medicamentos, tan cara la consulta, con plata que ya Dios nos proveyó para pagar. Pero el cielo no oye nuestra voz, Señor. Y bueno, y podríamos decir otras muchas cosas. Ahora, solo si sucede una catástrofe, un terremoto, una cosa difícil. Imagine que antenoche tembló a las 2 de la mañana. Gracias a Dios que no fue 7.8, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Fue solo 4 punto algo. Pero ninguno se dio cuenta de ustedes. Al otro día, ¡ay, que tembló! Me llamó mi hijo. ¿Cómo le fue con el temblor, papá? Muy bien. Estaba durmiendo. Pero cuando pasan cosas difíciles, ahí sí la gente busca de Dios, corre a buscar a Dios. Dice la historia que cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, eso fue en el 2011. No, 11 de septiembre del 2001. Muy bien. ¿Están despiertos los de aquí? ¿Los de aquí no? Estaban procesándola. 11 de septiembre de 2001. Hubo un avivamiento en Estados Unidos. Todas las iglesias el siguiente domingo estaban llenas. Por 3 meses dice que la gente fue a las iglesias a orar, a arrepentirse, sacaban mensajes. Yo recuerdo que la hija de Billy Graham contestó a una pregunta que hicieron en uno de los diarios de Estados Unidos. La pregunta era: ¿dónde estaba Dios? Decía la pregunta en el diario. Y ella contestó: ¿dónde estaba Dios? Donde ustedes lo dejaron. Dios sigue sentado en su trono, sigue siendo Dios, sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no obró? ¿Por qué no nos guardó de los terroristas? ¿Acaso le habían pedido a Dios? ¿Acaso cubrían la nación en oración? ¿Acaso les importaba? No. ¿Qué pasó en la pandemia? La gente decía: ay, cuando nos fuimos a congregar más, ¿cuánto podemos reunirnos? Tenemos que orar. Entonces, gracias a Dios, arrancamos transmisiones. Teníamos miles de vistas en las transmisiones. Un mensaje, Walter David, un día nos dimos cuenta, tenía 8,000 vistas. Y al comienzo nosotros contentos, toda la gente conectada, llamaba, oren. Pero a medida que fue pasando y que fueron encontrando las vacunas y todo esto, bajó la sintonía. Y a lo último ya eran unos poquitos que se conectaban. Y entonces decía la gente: uy, cuando abramos la iglesia, eso va a correr la gente. Ya abrimos la iglesia y se perdió como la mitad de la gente. No volvieron. Preguntamos: ¿dónde están? No todos se murieron físicamente unos, pero otros se murieron espiritualmente. Aprovecharon para escaparse. Allá encerrados, fue la época en que más hubo maldad, violencia, violaciones a los niños, abusos de toda clase. Lo que narra ha sido espantoso. Apenas baja todo el mundo vuelve como a la calma. No buscan a Dios, esa es la realidad. Y muchos, entonces, ver hacia Dios quiere decir que vemos a Dios como un solucionador de problemas. Es decir, que solo lo buscamos cuando hay una dificultad grande, algo difícil. Pero Dios no quiere que lo veamos así. Dios quiere oír nuestra voz. Dios quiere que sea agradable, que como sus hijos le hablemos y le digamos: Padre, aquí estoy, gracias por este nuevo día. Él quiere oír nuestra voz, pero Él también desea que nosotros escuchemos su voz. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Cuando leemos su palabra. Entonces, algo ha pasado. Y es como aquel hijo que se va de casa a estudiar a otra nación, o se casa y se va de la casa. Ha pasado 20, 25 años, bueno, algunos 40 años y no los han podido sacar de la casa, pero se van de casa y las primeras semanas llaman a sus papás: ¿cómo está? Casi todos los días preguntando.
¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi papá? Pero después de un tiempito, ya no vuelven a llamar. Y los papás dicen como que mi hijo me está olvidando. Ya no me llama, ya no pregunta. Pero de repente el hijo tiene un problema donde está. Y más si el problema es económico, se queda sin trabajo. Ay, sí se acuerda de papá y mamá. Papá, mamá. Estoy sin comida, sin arriendo. Y papá y mamá corren, empeñan la casa, hipotecan, hacen lo que sean, porque por los hijos siguen siendo hijos, ¿sí o no? Sí. Eso no, ya se casaron y salieron y uno ya quedó tranquilo, no. Los papás seguimos pendientes de nuestros hijos. Y si algo tenemos que hacer, lo hacemos. Porque nuestros hijos siempre serán nuestros hijos. Y si nosotros siendo malos pensamos así, ¿cuánto más papá Dios que es bueno? Alabe al Señor en esta mañana, dale gracias a Dios. Una razón del alejamiento también es cuando Dios no nos da lo que pedimos. Es decir, cuando Dios nos da lo que pedimos, perdemos el interés de hablar con Él, de honorar al Señor, y es como que no vale la pena. Y así mostramos que no hay interés por hacer su voluntad, sino la nuestra. Dudamos, ¿será que Dios sí me escucha? ¿Será que sí me ama? ¿Le ha pasado alguna vez a usted eso? ¿Será que Dios sí me escucha? A mí han venido personas, en todo este tiempo tengo mucha experiencia, me han dicho, pastor, ore que a usted sí lo escucha Dios. Yo le digo, venga, un momentico, párela ahí. ¿Cómo así que a usted sí? ¿Estás dudando que Dios lo escucha? Un día fui a predicar a una iglesia aquí en la ciudad que me invitaron y una hermana de la iglesia tomó mi número. Después me mandó un mensaje. Mandó un mensaje muy triste, según ella. Pastor, mensaje por... No fue ni mi número, perdón, fue por Messenger. Me encontró en el Facebook y me mandó un mensaje por Messenger donde decía, yo soy fulana de tal, usted estuvo en mi iglesia, usted no sabe quién soy yo, pero escuché su mensaje y me atreví a mandarle este mensaje. Pastor, ore por mí, porque papá Dios me ha olvidado. Papá Dios ya no me ama. Me echaron del trabajo, mi esposo me dejó. Y Dios me abandonó. Entonces, bueno, le respondí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo David? Aunque mi padre, ¿ustedes saben eso? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¿Tienen claro eso en sus vidas? ¿Es una verdad para ustedes eso? Entonces, ¿por qué dudar? Sería como irónico que Dios nos salve, que entregue a su Hijo, que muera en una cruz, nos salva, nos escribe en el libro de la vida y luego se olvida de nosotros. ¿Alguno de ustedes se olvidaría de uno de sus hijos? En charlas que tenemos por ahí, de esas ociosas con mis hijos, con mi esposa, decía, algo que me daría a mí mucho dolor es enterarme a esta altura de la vida, cuando ya voy a cumplir 65 años, exactamente el 25 de noviembre, para que vayan apuntando ahí. Mentiras. Mentira lo de apuntar, sí cumplo 65 años. Sería enterarme que tengo un hijo que nunca lo reconocí, que nunca lo vi. Me daría mucho dolor. Gracias a Dios estoy seguro que no. Yo me convertí muy chiquito, me convertí de 22 años. No había alcanzado a hacer tantos males todavía, según yo. Pero sería muy difícil, porque amo mis hijos. Así que Dios no se olvida de sus hijos. Él ama a sus hijos. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos saben que Él los ama? Pero debemos hacer y vivir como Cristo. Ahí no nos gusta hacer la voluntad de Dios, no nos gusta, cuando Él no nos da lo que pedimos. Es como ese chinito, ese niñito allá, ¿no? Yo recuerdo que un día llevé a Yerly al centro de Funza
y se me puso a llorar parada frente a una vitrina porque quería una muñeca, que yo no salía a comprarle muñeca ni tenía plata, y se me arranchó ahí, no, y yo la de trabajo que no, y lloró. Y dije, no la vuelvo a traer por acá. Y yo tratando de convencerla. Pero algunos papás sí, se endeudan en lo que sea y le compran al niño lo que pida, ¿no? Y le dan. Así no es Dios. Dios no nos da lo que nosotros pedimos por capricho, nos da lo que nosotros necesitamos. Jesús dijo, Padre, aquí estoy en el Getsemaní. ¿Cómo oró Jesús? Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que muriera en la cruz, una muerte vergonzosa y dolorosa. Y esa debería ser nuestra motivación, pero todo esto dificulta nuestra oración. Pero la pregunta es, ¿cuándo comenzaron los hombres a orar? La oración no comenzó en el Edén. La oración, el primer registro de oración está en Génesis 4:26. Dice que allí empezaron los hombres por primera vez a invocar el nombre de Dios. Y para ir rápido, ya Caín había matado a su hermano Abel, ya habían sido expulsados del huerto, ya habían pasado muchos problemas, ya un hombre llamado Lamec tenía 2 mujeres, y había todo un desorden, todo andaba mal. Y dice, y en Génesis 4:26, y los hombres invocaron o empezaron a invocar el nombre de Dios. Allí es el primer registro de oración. De ahí en adelante, en el Edén no oraban porque Dios hablaba con Adán y Eva. Siempre venía y hablaba con ellos. Ellos charlaban con Dios. Recuerda que un día llegó Dios y dijo, Adán, 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 Adán. ¿Y Adán dónde estaba? Pues imagínense, escondiéndose de Dios, ¿no? Como nos pasa a nosotros. Dios lo llamó y se le paró al pie donde estaba escondido, ¿no? Ya te vi, párate de ahí. ¿Dónde está? No. Oí tu voz en el huerto y me dio miedo. ¿Y qué? Me escondí. ¿Por qué te escondiste? Has comido el árbol que te dije que no comieras. Sí. Esa mujer que me dio, me hizo comer. Pero ellos hablaban con Dios. Los discípulos de Jesús tampoco oraban a Jesús. Estaba Jesús, no tenían que arrodillarse y decir, Señor Jesús, te pido. No, ellos hablaban, tenían un problema. ¿Qué fue lo que dijo María? No tienen vino. Otro dijo, Señor, llevamos todo el día, despide la multitud porque hemos estado aquí, tienen hambre para que vayan a la ciudad y coman. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. ¿De dónde? Él hablaba con ellos, pero él sí les dijo una cosa. A un día le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los de Juan? Y él les contestó, ¿puede acaso el que está de fiesta, el que está con el esposo, ayunar? Están de fiesta. Pero llegará el día en que les será quitado y entonces hasta ayunarán. Ahí sí clamarán. Ahora oramos porque Jesús no está aquí físicamente, pero sabemos que la oración es el medio de conectarnos con Él. Pero y es una de las cosas que me anima, en la eternidad no hay oración, no vamos a tener que orar. Yo creo que no tenemos que orar, no tenemos que interceder, porque ya estaremos en lo perfecto. Tenemos que preocuparnos. Señor, no hay comida, hay violencia, no, todo será perfecto. La maldad habrá terminado, todo será perfecto. ¿Cuántos aman estar ya en la eternidad? ¿Ya les gustaría irse para allá? Nah. Decía, amén, no, estamos apegados aquí a la tierra todavía. Pero ya pertenecemos a la eternidad. Ya estamos inscritos. Cuando aceptamos a Cristo, entramos a ser parte de lo eterno, del plan eterno de Dios. Cuando nos muramos, vayamos de ese mundo, todo está asegurado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la base de nuestras oraciones? La base de nuestras oraciones son las promesas de Dios. Es decir, ¿qué le da fundamento o base a que yo ore? Solamente las promesas de Dios, lo que Dios ha prometido. Entonces, yo debo
conocer las promesas de Dios. ¿Dónde están las promesas de Dios? Escritas en la palabra de Dios. Alguien un día hizo la tarea por ahí, de esos que son juiciosos, y encontró más de 8,000 promesas en la Biblia. Ahora algunos se quedan, solamente miran las promesas, ¿sí? Las sacan así como pescadita, como con un anzuelito. Esta promesa, aquí hay otra promesa. Pero antes de toda promesa hay un requerimiento, hay una demanda de Dios, hay una orientación, hay un imperativo, hay requerimientos, pero hay unas promesas de Dios. Pero algunos ni siquiera conocen las promesas de Dios. ¿Sabe que Dios prometió darnos el pan de cada día? ¿Sí? ¿Dónde está eso? En el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, ¿qué? Y Pablo dijo, con tal que tengamos techo y abrigo, estemos tranquilos. También garantizó entonces el techo y el abrigo. Y por nada estáis afanosos, dice la palabra, porque vuestro Padre sabe vuestras necesidades antes de que se las pidan. Yo debo conocer las promesas de Dios para orar con base en lo que Él ha prometido. Y es por eso que debemos entonces, sí, conocerlas sí o sí. Moisés varias veces invocó el nombre de Dios diciendo, Señor, tú dijiste, tú le prometiste a este pueblo que lo ibas a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Varias veces Moisés conocía las promesas de Dios y clamó, dice pueblo yo no lo saqué, ese pueblo no es mío, ese pueblo es tuyo y tú prometiste, Señor. Así que, Señor, no los acabe, porque un día le dijo Dios a Moisés, haga hacia un lado y yo acabo con este pueblo y te voy a dar otro pueblo. Y Moisés dijo, no, Señor, mátame con ellos también. No haga eso, Señor, tú prometiste. En el Nuevo Testamento Jesús prometió responder y dio a sus discípulos cada cosa, les dijo a sus discípulos, cada cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Han leído las promesas de Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice? Todos los que estén cansados y trabajados, vengan a mí, ¿qué? Que yo los haré descansar. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando estamos cansados y trabajados? Pedimos vacaciones. Nos vamos 15 días, 8 días, y llega de vacaciones. ¿Llegó descansado? No, llegué más cansado, porque me la pasé trotando, montando en bicicleta, soleándome, comiendo en exceso. Vengo con más kilos, vengo enfermo, vengo agotado, porque ahí no está el descanso. Voy a quedarme, hoy no voy al culto, voy a quedarme durmiendo porque es mi día de descanso. Nuestro descanso y nuestro reposo es Jesús. Eso dice la palabra en Hebreos. ¿Cuál es tu reposo? ¿Cuál es tu descanso? Jesús. Usted puede quedar toda la mañana acostado en la cama y a mediodía está aburrido y agotado y cansado, porque nuestro descanso es Él. En Él descansamos. Usted tiene que conocer eso. En el Sermón del Monte, Jesús mencionó lo importante que es la oración. Él habló de muchos temas, pero 3 veces en el Sermón del Monte, que va de Mateo 5 a Mateo 7, que comienza con las bienaventuranzas, lo registra también Lucas y Marcos, él habló de la oración. Y lo primero que hizo el Señor, lo primero que les dijo fue, lo primero que les enseñó fue cómo no orar. En Mateo 6:5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. En el versículo 7 dice, y orando ¿qué? No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso fue lo primero que les enseñó. Lo segundo que les enseñó entonces la segunda vez que les enseñó fue cómo orar. En Lucas capítulo 11, también hablando del mismo pasaje del Sermón del Monte, dice la Biblia que estaba Jesús orando y sus discípulos le preguntaron, sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dio una oración, el Padre Nuestro. Usted les dio un modelo de oración. Les dijo, ustedes orarán de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Casi todos ustedes lo saben, ¿cierto?
porque lo repetíamos como loros. ¿Era el Padre Nuestro para repetirlo? No, es la oración modelo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza con gratitud, con adoración, con exaltación. No lo voy a explicar en esta mañana, pero quiero resaltar lo que ellos dijeron: enséñanos a orar. Y tal vez hoy tenemos que volver con toda sinceridad a decirle al Señor: Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos orar. Hemos aprendido, hemos oído, así ora la hermana fulana de tal, así ora el pastor Enrique Gómez, y entonces por la radio los oradores y los hermanos cogen el mismo sonsonete, ¿no? Yo recuerdo que un tiempo era todo, uno ponía a orar a alguien y comenzaba: explota, Padre, explota, explota. Era lo que había oído en la radio. Yo decía: ¿a quién? A mi suegra, explota. A mi nuera. No. Porque cogemos, así como ora el pastor, tú no tienes que orar como yo oro. Ore como Dios te enseñó a orar, reconociendo. Tenemos que orar a gritos. Y alguien dice: pero Dios no es sordo. Pero si Dios te guía a gritar, grite. A veces Dios decía: grite. Cuando dieron las 7 vueltas, en la última vuelta, las primeras vueltas, vayan callados, silencio, cada día. El último día van a dar. Cuando están dando la última vuelta, van a, cuando yo les diga griten, grite. Es como Dios nos enseña. Enséñanos, Señor. La tercera está aquí en el capítulo que ahora sí vamos a entrar a predicar. ¿Ya acabó el tiempo? Bueno, la otra semana les predico. No, de aquí no se van hasta que no escuchen ese mensaje. Está aquí en Mateo 7, 7 al 11. La oración es un recurso de la gracia. Es un recurso de gracia que poco usamos, recuerde. Podemos ver aquí varias cosas. Número 1, Jesús dijo, lo primero que hizo fue una invitación, versículo 7, Mateo 6, 7. ¿Qué dice? Mateo 7, 7, perdón. ¿Qué dice el versículo 7? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad. Esa es la invitación de Jesús hoy y allá a sus discípulos, pero hoy Dios le dice a la iglesia: pidan, busquen y llamen. Esa es la invitación. En el versículo 8 hay una garantía a la invitación. ¿Cuál es la garantía? Versículo 8, lea conmigo: porque todo el que pide, ¿qué? Y el que busca y al que llama. Esa es la garantía. O sea que Dios me invita a orar, pero me garantiza que me va a escuchar. Número 3, hay una ilustración terrenal para que podamos entender mejor el corazón del Padre Celestial. Versículos 9 y 10. ¿Cuál es la ilustración? Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Habrá alguien aquí así? ¿Así de perverso? Papá, quiero pescado. Papá, quiero pan. Tome, mi hijo, esta piedra. Ore hasta que se convierta en pan. Papá, quiero pescado. Tome, mi hijo, esta culebra. No, dice nadie. ¿Qué padre hay de ustedes? Ninguno lo haría. Entonces el versículo 11 nos muestra el corazón del Padre. En el versículo 11 hay una explicación del corazón del Padre y es como el centro de este mensaje. Es lo más relevante, lo más importante. El versículo 11 dice: pues si vosotros, siendo malos, ¿somos conscientes que somos malos? Ya vemos que el único bueno es Él. Los demás somos malos. Pero en el mundo nos dicen: los buenos somos más. Y lo gritan y lo anuncian: los buenos somos más. No, los malos somos todos. No hay sino uno bueno y es Él. Él es nuestro Padre, es infinitamente bueno. Pero si ustedes, a pesar de ser malos, dan buenas cosas, dice: ¿cuánto más? Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿A quiénes? ¿Qué nos dará Dios? Buenas cosas. Y con base en el generoso corazón del Padre es que podemos pedir, llamar, buscar.
Es como si Cristo nos estuviera diciendo: pedid y seguid pidiendo, buscad y seguid buscando, llamad y sigue llamando todas las veces que deseo que necesita. Sígalo haciendo. Dios nos puede llamar, pero debemos saber llamar. Debemos pedir, buscar y decir todo lo que sea la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, Raquel le pidió un hijo a Dios: dame un hijo o me muero. Y le dio un hijo, José. Y después le pidió otro hijo, y cuando estaba teniendo el segundo hijo se murió. Salomón buscó todo tipo de deleite y se torció su corazón, y al final dijo: vanidad de vanidades. Y luego declaró un versículo muy importante, una frase, y es: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero no porque él lo estaba viviendo, sino porque él se apartó y buscó mal. No es con capricho, es lo que sea la voluntad de Dios. Pero recibir, saber oír la voz de Dios y diferenciarla de la voz del enemigo. Hay gente que dice: Dios me habló. ¿Y qué te habló Dios? Que dejara a esta mujer cantaletosa y me casara con una más joven. Hay que mirar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Habla de fidelidad, habla que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y yo no estoy exagerando, hay gente que ha venido a mí a decirme eso. Ahora que Walter enunció el versículo, me acordé de un hermano que dijo: no, es que yo me fui a un pueblo y hay una señora que ella me atiende muy bien y ella quiere vivir conmigo, y la Biblia dice que si ella desea vivir conmigo, que no la abandone. Le digo: sí, la esposa aquí, ¿dónde la deja? Hay que mirar todo el contexto de la palabra, todo el consejo de la palabra, no un pedacito. Y hay gente que te dice: Dios me habló. Dios nunca contradice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca contradice su palabra. Él no dice una cosa hoy, mañana piensa otra. No, Él siempre habla la verdad. Bendito sea Dios para siempre. Pero si tenemos tan maravillosas promesas de parte de Dios, pidan, busquen, llamen, miren mi corazón. Si tenemos tan maravillosas promesas, ¿por qué oramos tan poco? ¿Por qué recibimos tan poco? Y Santiago responde y dice: porque no pedís, no piden. Santiago 2, la parte B, 4:2, la parte B del versículo. Pero podríamos argumentar y decir: pero Santiago, yo llevo años orando, yo pido y pido. Entonces, ¿por qué no recibo? Y Santiago responde en el versículo 3: porque piden mal, para gastar en vuestros deleites, en vuestros placeres. Por eso no piden, por eso no reciben. El problema es que oramos en la carne y no en el espíritu. Y si dejamos que nuestra carne ore, nuestra carne no sabe orar, porque nuestra carne, ¿qué pide? Placeres, comodidad, éxito, brillar, aplauso, ser el centro de todas las miradas. Eso es mi carne. Pero mi espíritu desea alinearse con los planes de Dios para mí, con sus propósitos. Se humilla a hacer y a obedecer la perfecta voluntad de Dios para mí, lo cual es agradable y perfecta. Romanos 12. En Romanos 8:26 dice que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces yo pido a Dios que no haga caso de mis oraciones necias. ¿Alguna vez usted ha orado diciendo: Señor, no responda los deseos de mi corazón? Si no son tu voluntad, no lo responda, porque Dios sabe qué nos hace daño y qué nos hace bien. Esto no les gusta, yo sé que aquí se perdió la gracia del mensaje, pero así es, mi hermano. Yo pido: Señor, ahora no es que
¿quién soy yo para decirle a Dios cómo actúe? Pero generosamente, honestamente, yo debería decirle: Señor, todo aquello que me va a hacer daño, no me lo dé, no permita que llegue a mí. Todo aquello que me saque del propósito, no me lo dé. Yo recuerdo que tuve muchos problemas con hermanos en la iglesia, porque venían a ofrecerme sus planes, sus cosas. Pastor, métase aquí. Ella no. Un día, la última vez, vino un amigo: pastor, tengo una casa allá en el Rincón de las Lomas, busque quien la compre y tiene la comisión, y aparte de la comisión le voy a dar algo. Y yo le dije: no, hermano, yo no. ¿Pero por qué, pastor? Gane esa platica. No, yo le voy a buscar a alguien que yo conozco que es comisionista. Pero él insistió: ¿por qué? Le dije: hermano, porque de pronto me gano esa plata y me queda gustando y dejo de predicar y me pongo de comisionista. Y un día le dije a un hermano que llegó a la oficina a ofrecerme un plan de una multinacional: no, hermano, cuando me pensione y ya no sea pastor, acepto negocios y me pongo a vender su producto. Pero por ahora no tengo tiempo, estoy dedicado a predicar y a enseñar el reino de Dios y dependo de Él. Esa es mi posición. Todo aquello que me saque del propósito para el cual Dios me llamó, no lo acepto. Y ahí es cuando el Espíritu de Dios ora, intercede por nosotros para que el propósito de Dios se cumpla. En Efesios 2:10 dice que hay unas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó esas obras? ¿Yo o Dios? ¿Quién preparó? Dios nos conoció antes de que viniéramos a la existencia, estábamos en su pensamiento. Usted no vino a este mundo por casualidad. No fue que un día Dios dijo: ¿y ahora qué hago con Daniel? A ver, ¿qué me invento? Esta china resultó por ahí. Los papás se pusieron contentos y la trajeron al mundo, y ahora yo, ¿qué hago con Daniela? Venga, pongámosla. Algo me va a ocurrir, que siga creciendo ahí mientras tanto. No, antes de que naciéramos, usted tiene claro eso. Usted no vino por un accidente, usted no vino por un descuido de su mamá, usted no vino por casualidad, usted vino a este mundo porque era la voluntad de Dios y tiene un propósito. Dios con usted, con su vida. Algo Dios tiene que hacer. Lo increíble es que muchos no están viviendo en el propósito para el cual vinieron al mundo. Porque a veces los papás le dicen a los hijos: bueno, ya va a terminar 11 y ¿qué va a estudiar? El plan de un buen padre es direccionar los hijos, tratar de encontrar cuál es el don, lo que Dios le dio, y direccionarlos hacia allí. Pero solo lo hará cuando esté conectado con Dios. Y aquí es donde, como hijos de Dios, fallamos, porque no pedimos de acuerdo a su propósito, sino que pedimos para hacer nuestra voluntad. ¿Y acaso nuestra voluntad es agradable y perfecta? No, es la voluntad de Dios la que es agradable y perfecta. Si yo pido que se haga como yo quiero, estoy rechazando la perfecta y agradable voluntad de Dios. Si Dios respondiera a todas nuestras oraciones, estaríamos muy mal, estaríamos peor que lo que estamos hoy. Gracias al Señor, Él no ha dado respuesta a nuestras oraciones, a todas nuestras oraciones. Aquí es donde el Espíritu intercede delante de Dios por mí y dice: Padre, no le conteste a Isaías lo que está pidiendo. Él está pidiendo cosas terrenales. El año pasado, antepasado, yo estaba echando el ojo a una camioneta. En ese entonces valía 75 millones. Y yo estaba detrás, gracias a Dios. Un día me dijeron: aquí está el préstamo. Pero oré al Señor y Dios, gracias a Dios, no me metí ahí. Y el Espíritu le dice al Padre: Padre, lo que Isaías necesita son cosas celestiales. Él necesita sabiduría, santidad, amor, temor tuyo, revelación de tu palabra, porque Él es un pastor. Gracias al Señor. Y aquí es donde entra el Espíritu a ayudarnos. Pero la mayoría de nosotros no sabemos pedir. La mayoría de nosotros nos conformamos con cosas terrenales. Y las cosas terrenales son tan irrelevantes, porque todo se quedará aquí. Vean, cuando uno se muere, el día que se muera, bueno, yo no me he muerto todavía, no tengo la experiencia, pero por la Biblia,
el día que me muera, me voy a ir de acá. Una vez uno me muera, ya todo valdrá nada, perderá su sentido. Si tiene casas, si tiene carros, si tiene ropas de marca, ¿eso a quién le importa? Allá no necesitaremos nada de eso, ni nos acordaremos que tuvimos aquí en la tierra una casa, nada. Esto no estoy diciendo que lo estoy desanimando para que tenga sus cosas, estoy diciendo para que no ponga su mirada en las cosas, pero será irrelevante. Pero sabe una cosa, cuando Dios nos ve orar, si oramos, Él se da cuenta de la realidad de nuestro corazón. Pues cuando oramos revelamos lo que pensamos. Lo que deseamos, lo que nos importa, y también es quienes no nos importan, porque no oramos por ellos. Cada vez que usted se arrodilla a orar, si lo hace, Dios conoce su corazón, porque usted comienza a orar y ahí sale el pensamiento, lo que usted está pensando. Ahí Dios se da cuenta de lo que para usted es importante, porque cada que usted se arrodilla y ora es por lo mismo, o lo que no es importante para usted, o lo que no les importa. Si a usted no le importan sus hijos o sus familiares, usted ni ora por ellos, y usted sabe que su familia que no conoce a Cristo está en riesgo. Y su familia puede tener dinero, casas, buena salud, pero si no han tenido un encuentro con el Evangelio, su familia está perdida. ¿Me está escuchando, hermano? Pero a veces nosotros pensamos, no, él está bien, mi familia está lo más de bien, tiene una casota, tiene como 5 carros y ama al Señor, asiste a la iglesia. No, eso, a él no le gusta eso. Está perdido. Si se muere va para el infierno. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o es mentira? ¿Qué dice la palabra? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El hecho de que una persona tenga cosas no quiere decir que es un bendecido. La bendición más grande de un ser humano es saber que su nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es la bendición más grande, es la seguridad. Los discípulos le dijeron, Señor, en tu nombre los demonios salían. Dios, no se alegren por eso, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Claro, yo veía a Satanás caer como un rayo, pero no se alegren por eso, alégrense por esto. ¿Cuál debe ser su mayor alegría cada mañana? Saber que eres un hijo de Dios, que su nombre está escrito en el libro de la vida, que nadie lo va a borrar de allí, que aunque muchos quisieran mandarte al infierno, Dios te tiene escrito en el libro de la vida y de su mano nadie te arrebatará. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo conozco mis ovejas. Esa es la mayor bendición. Y Dios dice en Hebreos 4, Cristo nos muestra, pidan, pero pidan riquezas celestiales. En Hebreos 4:16 dice, ya estoy terminando, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. En la antigüedad no podían, tenía que ser por medio de alguien, de un sacerdote, un mediador. En el Nuevo Testamento Cristo rompió el velo y nos dio acceso directo al Padre. En su nombre, toda oración en el nombre de Jesús. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Y el Padre dice, sí, eres bienvenido. Y dice, venga con toda confianza, pidan todo lo que quieran. ¿Sabe que a Dios le agrada darle a sus hijos lo mejor? Nos invita a venir con toda confianza, a verlo como nuestro Padre. A Dios no le hace ningún bien, no le hace ninguna gracia ver a sus hijos mal. No es el deseo de Dios que usted esté pasando necesidades, sufriendo, luchando por allá, a menos que Él esté tratando algún área de su vida. Pero la constante de Dios es que usted sea alguien portador de su bendición. Eso es el deseo del corazón de Dios. Claro, todo lo que sea
¿Esto nos da garantía entonces que todo lo que pidamos nos lo va a dar? No. Primero Juan, creo que es 4 o 5:14, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos la respuesta a nuestras peticiones. Ese es el filtro. Todo lo que tenga que ver con el propósito para el cual Dios nos creó, Él nos lo va a dar. Lo que no, nos lo va a dar, pero Él nos lo va a dar. Santiago dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, todo lo perfecto, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces. Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos. Esto no es lo que llaman el evangelio de la prosperidad, de ninguna manera. No buscamos a Dios por lo que Él nos da, pero Él sí tiene cosas para darnos. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. Pero nosotros, ¿qué andamos? Buscando las añadiduras, y el reino de Dios no lo tocamos. Si usted busca lo celestial primero, lo demás viene. Dios está listo a darle todo lo que usted necesita. El Padre le gusta dar en abundancia. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él es tan bueno que incluso, esta es la ilustración que hice, Él es tan bueno, el corazón del Padre es tan bueno que incluso dice la Biblia que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede